Hola, mi nombre es Paula y soy mamá de 3 niños. Los 3 acuden a un colegio ordinario y uno de ellos ocupa una plaza de necesidades específicas de apoyo educativo. El que ocupa se llama Héctor y tiene un diagnóstico de trastorno espectro autista. Tardó muchísimo en hablar, a día de hoy pues todavía le cuesta mucho, cada vez dice más palabras pero le cuesta. Sin embargo, está en segundo de primaria, con sus apoyos, un apoyo fundamental para nosotros que es la cuidadora. Es casi el engranaje fundamental para que Héctor esté pues en la escuela ordinaria, pero a nivel académico, por ejemplo, Héctor difiere poco de sus compañeros. Sabe leer, sabe sumar, sabe escribir, escribe sus propias historias. Entonces, yo soy consciente de todas las cosas positivas. Incluso Héctor pues acude por fuera pues a actividades de música, a ludoteca, y todos son capaces de ver las cualidades positivas, y a veces desde los equipos de orientación yo lo que noto es que lo que intentan transmitirnos es todo lo que ellos no son capaces de hacer, más que lo que son capaces de hacer. Y yo pienso que habría que potenciar o dar herramientas para superar todos esos hándicaps que tienen, y más que contarnos lo que nosotros ya sabemos, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, y mucho menos ya decirnos no son capaces de. Porque si él a estas alturas ha hecho todo lo que ha hecho, es porque se puede hacer y porque tiene un mérito enorme. Entonces ha contado con 2 tutoras extraordinarias. Siempre estamos pues dependiendo de la calidad del profesional que le toque en cualquier centro y cualquier niño. En nuestro caso pues la suerte ha estado de nuestra parte y no sabemos cómo va a ser el futuro ni nuestro día a día. Lo que tengo muy claro es que no hay ningún centro que no sea ordinario en donde Héctor pueda aprender más de lo que está aprendiendo. Lo que sí que sería una pena sería que le quitasen la posibilidad de estar con lo que es hoy algo fundamental para nosotros, que es el grupo de referencias. Esa clase que es pues un ejemplo de convivencia, que nos da lecciones todos los días y que es un poco pues lo que a mí me da energía cada día.